Llega el momento de hacer uno de los procesos más importantes de la aplicación, que es la facturación de las suscripciones. Es decir, todos los meses tenemos que generar las facturas de las suscripciones. Hacerlo manualmente, lógicamente, es muy laborioso y una de las cosas más agradecidas de las aplicaciones es cuando nos automatiza la generación de las facturas. Así que lo que vamos a hacer es similar a lo que hicimos en artículos, donde podíamos variar el precio de los elementos seleccionados. Aquí vamos a permitir seleccionar las suscripciones que queramos y facturarlas con un icono que vamos a añadir aquí, que será el icono por ejemplo, de facturas. Lo que sí vamos a hacer, para que quede ya especificado desde el primer momento, es que si un cliente tiene varias suscripciones y las facturamos todas a la vez, vamos a generar una factura con las 3 líneas, en este caso de Mario, o 2 líneas en el caso de Jesús, porque si no, estaríamos generando facturas individuales por cada suscripción. Así que esto es lo que pretendemos hacer. Vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero de todo, vamos a duplicar esta toolbar de artículos, la vamos a crear como suscripciones. La acción también, que decíamos artículos para variar precio, pues la vamos a duplicar aquí. Vamos a llamar suscripciones, facturar suscripciones. El icono vamos a cambiarlo por el de facturas y dispara una señal. Hasta ahí todo correcto. Aquí entonces vamos a cambiar este icono de variar precios por el de suscripciones, facturar. Bueno, ya tenemos la toolbar. La toolbar podemos ponerla en todos los alternadores. En este caso hay varios porque, vamos a probarlo ahora en ejecución, vemos que desde diferentes sitios tenemos la vista de suscripciones, es decir, la vista general. Vamos a ejecutarla. Aquí en suscripciones tenemos todas las suscripciones, pero si vamos a clientes, si entramos en un cliente, aquí vemos las suscripciones del cliente, desde las cuales también podríamos querer facturar, o incluso lo mismo, desde un artículo, ver las suscripciones y facturar todas las suscripciones de un artículo. Es decir, que nos va a servir para hacerlo desde cualquier punto de la aplicación. Eso sí, vamos a tener que copiar, digamos, el código que dispara la acción en cada alternador, porque son alternadores diferentes. Bueno, pues llega el momento de crear el código que ejecuta todo esto. Vamos a aprovechar el de artículos, ya que lo habíamos hecho. Aquí habíamos creado una acción, una conexión de evento, que era, vamos a poner que se vea, una conexión de evento, y aquí en este alternador vamos a hacerlo primero en general, vamos a crear una conexión de evento, que en lugar de variación de precios lo vamos a llamar suscripciones, facturar suscripciones, y la acción disparada pues va a ser suscripciones, facturar. Y el manejador de evento de momento no tenemos ninguno, vamos a tener que crear uno. Así que cogemos este manejador de evento que teníamos de variación de precios, lo pegamos aquí en este alternador y este lo vamos a llamar suscripciones, facturar suscripciones. Y ahora nos vamos a concentrar en lo importante, en el código. Procesamos los seleccionados y esto todo fuera, porque esto realmente no va a ser lo que queremos hacer. Con lo cual, en todos los alternadores luego vamos a copiar, lógicamente, la conexión de evento. De esta conexión de evento, lo que va a usar va a ser el manejador de eventos suscripciones, facturar. Vamos a hacerlo entonces, vamos a hacerlo funcional. Partimos de que ya tenemos una lista de elementos seleccionados, en este caso de suscripciones. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es, podemos facturar directamente con la fecha de hoy o podemos pedirle la fecha de las facturas a generar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de forma sencilla. Aquí pedimos fecha de facturas o fecha de factura. Aquí lo vamos a llamar fecha, de tipo fecha. Y en el texto es, bueno, pues facturación de suscripciones. Y aquí está el OK, un poco como hacíamos antes. Entonces, si nos cancelan, vamos a hacerlo así rápido, pues finalizamos el proceso.
podríamos sacar un mensaje que dijese se ha cancelado el proceso de facturación de las suscripciones. Esto también es otra posibilidad. A nivel informativo, bueno, aquí sería un stop o una exclamación porque se ha cancelado. Bueno, ya tenemos la fecha. En principio podemos controlar si han metido una fecha o no, pero bueno, vamos a suponer que la han metido. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es, estamos en la lista de las suscripciones, ¿vale? Pero yo no puedo partir de la base de que las suscripciones están ordenadas como yo quiero. Entonces, yo tengo que ir agrupando cada cliente para tener las suscripciones de ese cliente y facturarlas en una factura única. Y esto, hay un comando de instrucción que se llama multipartir lista, que lo que hace es, tiene una lista, que aquí estamos en la lista de suscripciones, y cuando la multiparto, en este caso por cliente, lo que significa es que va a pasar por aquí, por este subproceso, tantas veces como clientes diferentes haya. Y cada vez, por cada cliente, me va a dar ya la lista de solo los registros de ese cliente. Con lo cual, ya lo tengo resuelto. Aquí ya estoy en la lista de las suscripciones de un cliente. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es voy a crear la factura del cliente. Bien, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos como siempre lo solemos hacer, es decir, yo necesito saber de qué cliente es, ¿vale? Entonces, como siempre me refiero, vamos a crear una nueva ficha en memoria, y la llamamos ficha factura, por ejemplo, y aquí damos nueva alta de ficha de la ficha factura. Pero claro, yo necesito modificar aquí un dato, el campo fecha, que lo voy a modificar con la fecha de la factura, y el campo cliente, que lo necesito rellenar con el dato del cliente. Pero ¿cuál es el cliente? Ahora ya aquí estoy en factura, necesito guardármelo antes. Entonces lo que hago es, voy a poner un comentario para que se vea claro. Aquí lo que voy a hacer es leer la primera suscripción para obtener el cliente. Voy a ponerlo así muy claro. Perdón. Y entonces aquí lo que hago es seleccionar la ficha por posición. ¿Por qué? Porque ya estoy en una lista de las suscripciones del cliente. Leo la ficha seleccionada, porque ya seleccioné la primera, y aquí digo set cliente, me creo una variable local donde voy a guardar el código del cliente. De esta forma, al hacerlo así, yo aquí en el alternador ya tengo creadas dos variables, voy a reducir el texto, dos variables, la variable cliente, que como digo, interesa que sea numérica, y la variable fecha, que en este caso interesa que sea de tipo fecha, y la variable OK, que es booleana, que es correcto. Entonces, ya que estamos aquí, ya me he guardado el cliente, por lo tanto aquí ya puedo dar de alta la factura con ese cliente. ¿Vale? Pues aquí ya tengo la factura generada, con lo cual ya puedo decir set factura, me voy a guardar la factura, el código de la factura generada. ¿Vale? Podría llamarlo factura o factura ID, vamos a ir al alternador también para que veamos. ¿Vale? Para que quede claro, voy a llamarlo factura ID, que es el código de la factura. Y este es numérico. Entonces, aquí ya he generado la factura y ahora lo que tendría que hacer es recorrer todas estas suscripciones e ir creando las líneas de detalle de esta factura con esos artículos. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a generar las líneas de la factura. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el comando recorrer lista de solo lectura, que habíamos comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque ya estoy en la lista de suscripciones y aquí ya las voy a recorrer. Y ahora lo que voy a hacer aquí es crear la línea de la factura. No crear la factura, sino crear la línea de la factura. Y entonces aquí creamos la ficha de líneas. Vamos a hacerlo bien. Ficha de líneas. De la tabla líneas.
y aquí el alta va a ser de la línea. Y aquí, bueno, ya no necesito guardarme el código de la línea, pero aquí sí que es importante. ¿Qué datos tengo que modificar en la línea? Lo primero, la factura. ¿Dónde tengo la factura? La factura la guardé aquí. Es este factura ID que he llamado. Bueno, pues factura ID, ya tengo la factura. Lo siguiente que necesito, la cantidad y el artículo. ¿Dónde tengo estos dos datos, cantidad y artículo? Pues los tengo en la suscripción. Cantidad, artículo y precio. Tengo estos tres datos. Hay varias formas de hacerlo. Podría hacerlo como lo hice antes, leer el elemento seleccionado y guardármelo en variables. Pero vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Aquí voy a leer, voy a guardar, para que quede más claro, voy a guardar los datos de la suscripción. Y me lo voy a guardar utilizando una función que está relacionada con el formato JSON. JSON es un formato de guardar información en modo texto, pero esto es realmente poco relevante. Lo que vamos a hacer es generar un JSON de la ficha. Es decir, ¿dónde vamos a guardarlo? Vamos a guardarlo en JSON de la línea, vamos a llamarlo así. Aquí, JSON de línea. Y aquí es el formula dato donde le digo qué campos me quiero guardar, pero si no le digo nada me guarda todos los datos del registro, con lo cual con eso ya lo tengo. Es decir, ya tendría en JSON línea cada uno de los campos de la suscripción para poder leerlos. ¿Vale? ¿Podría hacerlo con variables locales? Sí, pero así lo vamos a utilizar, esta técnica, para modificar tanto el artículo como la cantidad como el precio. Y ahora viene cómo resolvemos. Como aquí ya nos lo hemos guardado en esa línea, lo que vamos a hacer, aquí bueno, podríamos poner OK y podríamos poner error, aunque no lo vamos a controlar. Realmente esas variables ya no las vamos a controlar. ¿Cómo cogería el artículo de la suscripción? Bueno, pues hay un comando dentro de las funciones, hay unas funciones de JSON. Y en concreto una que es getValue, obtener el valor. ¿Cuál es el valor? El valor de JSON. ¿Cuál es el JSON? El que me he guardado, JSON de línea. ¿Y cuál es la clave? La clave es la clave de cómo se llama, en este caso, el campo. El campo se llama artículo. Lo voy a poner así en minúscula. Y esto de case sensitive realmente no es necesario. Entonces, lo bueno es que aquí, en la tabla de suscripciones, tenemos el artículo, la cantidad y el precio. ¿Vale? Entonces, directamente lo que yo le tengo que decir son estas claves, artículo, cantidad y precio. Por eso, aquí para coger el artículo, le dice JSON getValue de artículo. Y de la misma forma, lo vamos a hacer con la cantidad ¿vale? Y lo mismo lo vamos a hacer con el precio. En este caso hay más formas de hacerlo, pero bueno, lo vamos a hacer así, de forma sencilla. Entonces aquí ya tendría generada la factura y tendría generadas las líneas. Pero vamos a hacer algo que creo que queda bien, que es cuando termine el proceso, que me muestre la lista de las facturas generadas. Entonces, lo que vamos a hacer es guardarnos, cada vez que generamos la factura, nos la vamos a guardar. ¿Dónde? En una cesta. Vamos a crear una cesta, aquí, cesta crear, cesta local de facturas. Y la vamos a llamar punto cesta. ¿Vale? Normalmente la llamamos así, punto cesta. Y ahora aquí, cuando damos de alta la factura, cesta, agregar ficha a la cesta.cesta. ¿Qué es una cesta? Una cesta, como su nombre indica, en una cesta normalmente guardamos cosas, metemos cosas dentro. Pues una cesta es como un almacén de registros, con lo cual yo puedo guardar en ella registros. Como es una cesta de la tabla facturas, cada vez que creo una factura, la meto en la cesta. Y ahora, al terminar el proceso, cuando termina, lo que vamos a hacer es mostrar la lista de las facturas generadas.
Entonces, vamos a procesar la cesta. Entonces, las cestas tienen una opción que es procesar. ¿Qué cesta? Pues punto cesta. Aquí donde estoy, en la lista de suscripciones, pero aquí, como ya estoy procesando la cesta de facturas, tengo la lista de facturas. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar esta lista de facturas. Hay diferentes formas de mostrarlas. Una de ellas es directamente, aquí, podría mostrar la rejilla de facturas, pero vamos a ver un nuevo comando. Ya sé que esto es mucho más complejo de lo que habíamos visto hasta ahora, porque esto ya es una programación más avanzada, pero es siempre la misma, es decir, las cestas siempre se usan igual, las altas ya las hemos visto, siempre se hacen igual, y esto del JSON es una cosa nueva que hemos visto particularmente, que nos permite guardar información de los datos de un registro para poder usarlos luego en otros puntos del proceso. Bueno, pues aquí vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es disparar un objeto. Vamos a crear un manejador de objeto. En este caso lo vamos a llamar rejilla, y el objeto en cuestión, o alternador, vamos a llamarlo alternador en lugar de rejilla, porque vamos a mostrar el alternador de lista de facturas, y lo vamos a mostrar en vista, no en una ventanita, sino en vista, como una pestaña. Con lo cual, en el título opcional, que vamos a mostrar aquí, sería lista de las facturas generadas. Y ahora dispararíamos el objeto alternador directamente para que se viese. Pero antes tenemos que añadir la lista al objeto. Es decir, ese alternador muestra facturas. Entonces, como aquí estamos en una lista de facturas, le añadimos estas listas de facturas que tenemos en la cesta a la rejilla, a ese alternador que va a mostrar la información. Y con esto ya habríamos terminado. Si no me he equivocado, bueno, en principio vamos a ver que no hay errores. Y ahora, si vamos a suscripciones, bueno, vamos a hacerlo directamente, elijo todas, debería generar una factura con las 3 líneas, una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Si le doy a generar, dice con qué fecha. Bueno, puedo ponerlo, voy a facturar con fecha 1 de febrero, por ejemplo. Aceptamos, y cuando termina nos muestra las facturas. Lo ha hecho en primer plano, lo que significa que no está optimizado para ejecutarlo en cloud. Habría que optimizar el proceso. Si por ejemplo vamos a generar miles de facturas, pues lo haríamos, tendríamos que cambiar el proceso para que en lugar de hacerlo, digamos, en mi ordenador, lo haga directamente en el servidor del cloud. Esto podríamos verlo, no merece la pena ahora, porque en una aplicación normal, o una vez al mes que tarde 3 segundos o 5 segundos, no va a ningún sitio y no pasa nada. Lo que sí se ve ya a primera vista es que algo ha fallado porque no tenemos importes. Vamos a entrar, si entramos en una factura de Francisco Pérez, bueno, vemos que tiene una línea, que está bien. La de Jesús tiene 2 líneas, que en principio también está bien, pero vemos que la línea es la que nos ha fallado, no tiene datos. Y las 3 líneas de Mario, que también las ha generado bien, pero no tienen datos. Vamos a corregir este problema, y está bien que veamos en este vídeo cómo, cuando nos surge un problema de estos, cómo lo vamos a resolver. Así que volvemos a nuestro proceso que tenemos en suscripciones, suscripción facturar, y vamos a ver qué está pasando para que no se generen bien los datos de los campos de la línea de factura. A priori, bueno, yo creo que sé lo que es. Básicamente he puesto los nombres de los campos en minúsculas cuando realmente los campos están en mayúsculas, pero vamos a aprovechar que nos sirve de ejemplo para mostrar, por ejemplo aquí vamos a mostrar lo que se genera, ese JSON, ese JSON línea, que contiene, para que lo veamos, y por qué aquí realmente no nos lo está aplicando. Aquí habría que poner artículo en mayúscula, ¿vale? Al verlo ya me he dado cuenta, pero de paso vamos a ver también cantidad y precio
entiendo que haciendo esto debería de funcionar. Y ahora, cuando ejecutemos, nos va a mostrar el JSON de la línea de la suscripción, digamos. Con lo cual, cuando yo voy a suscripciones, voy a elegir una, por ejemplo, esta última de Francisco, la voy a ejecutar, me da igual la fecha, y vemos, esto es un JSON, un JSON. Vemos lo que tienes, va entre llaves y lleva la clave y el valor, es decir, artículo 2, cantidad 1, cliente, el código 6. El identificador de la suscripción es la línea 9 y el precio, pues 0. Bueno, el precio está mal, nos lo va a generar otra vez sin importe, pero si vemos dentro, vale, ahora por lo menos sí, la línea la ha generado bien. Otra cosa es que como no tiene precio, no le ha dado valor. Vamos a eliminar esta factura. Ya que estamos, vamos a eliminar todas las facturas y además vamos a corregir esto porque cuando creamos esta suscripción manualmente no le metió precio. Y esto es debido, vamos a aprovechar, vamos a eliminar las facturas, todas las que tenemos sin importe. Que en principio son las 6 que hemos generado automáticamente. Claro, esto cuando funciona muy bien, cuando falla, pues genera muchos registros a eliminar. Vale, pues lo que decíamos, en la suscripción, ¿por qué no cogió el precio del artículo? Bueno, pues porque si vamos a la tabla de suscripciones, el precio no tiene contenido inicial el precio del artículo. Vamos a ponérselo para que por defecto, cuando elegimos un artículo, nos coja el precio de venta en la suscripción. De esta forma, si ahora ejecutamos en suscripciones, si vamos a Francisco López, cuando elegimos el artículo, pues ahora ya sí que nos está poniendo el precio. Claro, bueno, ahora estoy modificándolo y nos está controlando que ya existe. Vale, ¿cómo podemos evitar este problema? Pues lógicamente el control de ya existe podemos hacerlo solamente en el alta. No hace falta que lo hagamos cuando es una modificación, ¿vale? Es decir, vamos a seguir corrigiendo cosas de la aplicación según lo vamos viendo. Bueno, aquí ya puedo quitar este mensaje, no hace falta. Y lo que veíamos ahora es que en la suscripción, cuando verifico que ya existe, en el índice lo está haciendo y como, claro, estoy modificando, pues encuentra que ya existe, pero el registro en el que lo encuentra es el mismo. Entonces, esto lo que puedo hacer es controlarlo, que solo lo haga si el registro no existe. Y esto, hay una función que se llama registerExist, que solamente, o sea, si existe, esto vale 1, si esto es igual a 0 es que es nuevo, es alta, entonces solamente por alta vamos a hacer este control, cuando sea un alta. Y esto mismo, bueno, pues podríamos hacerlo lo metimos en el CIF del cliente, creo recordar, y podríamos hacer exactamente lo mismo, que este control solo lo haga si no existe el registro, o sea, si estamos dando un alta, si no existe el registro. Vale, pues ya tenemos esto, ya tenemos en teoría la suscripción con precio y ahora vamos a facturar otra vez, vamos a hacer nuevamente el tema de la suscripción, con lo que yo puedo elegir aquí, vuelvo a facturar, vuelvo a ponerle fecha 1 del 2, acepto y ahora cuando termine, bueno, pues ahora sí ya vemos importes, hay algún caso aquí que sigue saliendo importe 0, porque no me está cogiendo el precio, seguramente, a ver, igual no corregí bien la suscripción, vale, no llegué a grabarlo. Bueno, pues entonces, a ver ahora sí me deja grabarlo, y en la línea generada, bueno, lo corrijo yo manualmente y acabo antes, en este caso. ¿Vale? Pues ya tendríamos las suscripciones facturando. Nos quedaría ahora que también cuando entro en un cliente pueda generar la factura de la suscripción y desde el artículo lo mismo. Entonces lo que veníamos a hacer aquí era en suscripciones, copiaremos esta conexión de evento y la vamos a pegar en lo que es suscripciones de un artículo y suscripciones de un cliente
Y lo mismo vamos a hacer con el manejador, que es el mismo, realmente es duplicarlo, tanto para suscripciones de un artículo como suscripciones de un cliente. Y por último, tenemos también que copiar las variables locales, que en este caso, bueno, pues son todas estas, las copiamos, las pegamos en artículo, las pegamos en cliente, ejecutamos ya la aplicación, vamos a un artículo, el primero mismo, elegimos las suscripciones, le damos al botón de facturar, bueno, dejamos esta fecha, nos da igual, ahí nos ha generado ya las dos facturas, la de Mario Conde con el artículo de formación, la de María José González con el artículo de formación, y ahora nos quedaría probar que en clientes, si entramos por ejemplo en Mario Conde, que tiene las 3 suscripciones, yo puedo facturar las 3 o podría facturar 2, por ejemplo la primera y la última, y cuando le doy a facturar con fecha 28, bueno, pues en teoría me debería generar con esas 2 líneas una factura. Y ya una vez que tenemos hecho esto funcionando, lógicamente todos los meses ya sería súper rápido venir a suscripciones, elegir todas las suscripciones, facturar, y por ejemplo ahora pues ya en lugar de hacemos ya la de marzo, ¿no? El mes siguiente, y haríamos las facturas del 1 de marzo con todos los clientes facturados y sus suscripciones de forma rapidísima, y además si entro en cada una de las facturas tengo ya el informe generado para poder exportar a PDF, enviar por email, etc.